Moisés lo tuvo todo. Era el príncipe de Egipto, destinado a gobernar el mundo. Pero una decisión radical lo llevó a renunciar a la corona y huir al desierto, cambiando el oro por la arena y el poder por la fe. Ahora, tras 40 años de silencio y un encuentro divino en la zarza ardiente, debe volver a la tierra que lo condenó a muerte. Pero para liberar a una nación esclavizada y enfrentar al imperio, las palabras no son suficientes. Necesitaba demostrar que el fugitivo del desierto venía con poder. Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés responde con la obviedad de su rutina: una vara de pastor, un trozo de madera ordinario y simple. Échale en tierra, ordena la voz, y al tocar la arena sagrada, la vara de pastor se transforma en una cobra venenosa, haciendo que Moisés huya despavorido. Tómala por la cola, ordena Dios, y en el instante en que Moisés la agarra, vuelve a ser el trozo de madera. La vara de pastor, el símbolo de su exilio, se convirtió en el cetro de la autoridad divina. El hombre ordinario tiene ahora el poder para enfrentar al hombre más poderoso del mundo. Moisés ya tiene el nombre de Dios, la autoridad y el poder de la vara, pero sigue temiendo al faraón y a la magnitud de la tarea. Su excusa cambia. Señor, suplica Moisés, yo no soy hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. La verdad es que, después de 40 años como pastor, Moisés había perdido la elocuencia de la corte egipcia. El temor al fracaso lo hacía buscar la salida de emergencia. La respuesta de Dios es una pregunta que silencia toda excusa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? La gran lección del camino de luz aquí es que Dios no te llama por tus talentos, sino que Él te capacita después del llamado. Pero, a pesar de la respuesta divina, Moisés insiste, con una súplica casi desesperada: te ruego, oh Señor, envía a cualquier otro. En ese momento la ira de Dios se enciende por la falta de fe persistente de Moisés. Pero, en lugar de abandonarlo, el Todopoderoso le muestra una misericordia estratégica. Dios le revela que su hermano, Aarón, el levita, ya viene en camino, y que es un hombre que sí habla bien. Él hablará por ti al pueblo, y tú serás para él como si fueses Dios, dándole las palabras. Ordena la voz así. La primera misión no la hará Moisés solo. Tendrá un socio de destino, alguien que será la voz de su autoridad, para que el expríncipe pueda enfocarse en ser la manifestación del poder de Dios. Entonces, Dios da las instrucciones finales. Toma en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés, con el corazón en la garganta y el cayado de pastor ahora como un cetro de poder, se despide de su suegro, Jetro, y emprende el viaje de regreso a Egipto. 40 años después, el fugitivo regresa a la tierra donde lo buscaban para matarlo. Esta vez, no vuelve solo, vuelve con la autoridad suprema de su lado. El enfrentamiento final con Ramsés, su hermano de crianza, es inminente. Moisés, llegando a las fronteras de Egipto, se encuentra con su hermano mayor, Aarón. El encuentro es emotivo. Aarón, un hombre elocuente y noble, había mantenido viva la fe en medio de la esclavitud. Moisés le cuenta todo: la zarza ardiente, la revelación del nombre Yo Soy, y el poder conferido en la simple vara de pastor. Aarón escucha asombrado y con reverencia. Aarón no duda, acepta su rol como la voz de su hermano. Juntos, se dirigen al corazón del sufrimiento israelita, a la tierra de Gosén. En la noche, bajo el manto protector de las estrellas, se reúnen secretamente con los ancianos de Israel. La atmósfera es tensa, cargada del miedo y la desesperanza de 400 años de esclavitud. Aarón se adelanta, su voz fuerte y clara resonando en la oscuridad. Habla en el dialecto que Moisés había olvidado, un dialecto lleno de la historia y el dolor de su pueblo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a vosotros, proclama Aarón, revelando el plan de liberación de Dios. Y los ancianos, escépticos y cansados de falsas esperanzas, observan a Moisés, el fugitivo, con indiferencia. Necesitan más que palabras. Moisés, siguiendo la instrucción divina, arroja su vara al suelo. El silencio se rompe con un jadeo colectivo. La madera ordinaria de pastor se transforma en una serpiente. Su piel brilla peligrosamente a la luz de las antorchas. El miedo paraliza a los ancianos. Moisés extiende su mano y, con la misma fe que tuvo ante la zarza, toma a la serpiente por la cola. Instantáneamente la criatura se convierte de nuevo en una vara. El mensaje es claro. Este hombre trae un poder que trasciende la política y la milicia de Egipto. Trae el poder que creó el mundo. Los ancianos y luego el pueblo reunido creen, caen de rodillas y adoran. Entienden que el camino de luz, el Dios de sus padres, se ha acordado de ellos. El levantamiento moral está completo. El pueblo está listo. Ahora solo queda el desafío más grande: enfrentar al faraón en su trono. Moisés y Aarón entran en la gran sala del trono. La sala es vasta, opulenta y sofocante,
con el olor a incienso y el peso de la autoridad absoluta. Ramsés II está sentado en su trono dorado, la doble corona de Egipto sobre su cabeza. Está rodeado de guardias, sacerdotes y visires, entre ellos sus magos principales, Janes y Jambres. Ramsés observa a los dos hombres. Su mirada se detiene en Moisés el fugitivo, el hermano adoptivo que no ha visto en 4 décadas. Hay una mezcla de desprecio y una vieja, profunda herida en sus ojos. Ramsés II al fin con frialdad glacial. El pastor regresa al corral. Me dijeron que estabas muerto. Tu insolencia ha crecido con los años, Moisés. Aarón, adelantándose un paso, habla con voz firme y ungida, ignorando el veneno de Ramsés. Aarón dice: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. La corte estalla en un silencio helado, seguido por risas ahogadas. Ramsés inclinándose con mofa: ¿el Señor? ¿Quién es el Señor, para que yo deba obedecer su voz y dejar ir a Israel? Yo no conozco a vuestro Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ramsés exige una prueba, un signo que demuestre la autoridad de su supuesto Dios. Moisés, manteniendo contacto visual con Ramsés, le indica a Aarón, y a la vista de toda la corte, arroja la vara de pastor al suelo de mármol. La vara se transforma inmediatamente en una gran serpiente cobra. El terror paraliza a la corte. Ramsés, sin inmutarse del todo, levanta una mano y llama a sus magos, Janes y Jambres. Ramsés les dice: haced vuestra magia, hijos de Set. Mostradles que mi poder no es el único en esta tierra. Los magos realizan sus artes secretas, y con sus propias varas, repiten el truco. 3 varas son arrojadas. 3 serpientes cobra se retuercen ahora en la sala, un desafío directo al camino de luz. La atmósfera es un duelo silencioso de voluntades. Entonces, en un momento crucial, la serpiente que fue la vara de Moisés avanza y se traga a las serpientes de los magos. Un murmullo de pánico recorre la corte y Ramsés lo ve todo. El poder de Moisés es superior, pero el faraón no cede. Ramsés está al borde de la rabia. No es el poder de vuestro Dios, es solo un mejor encantamiento. Fuera de mi vista. Dios cumple su advertencia. El corazón de Ramsés se endurece. Ramsés dice a sus capataces: desde hoy, a estos esclavos no se les dará más paja para hacer ladrillos. Que ellos mismos recojan la paja, pero su cuota de ladrillos debe ser la misma. Que trabajen hasta reventar. El primer acto de fe de Moisés resulta en una opresión aún mayor para su pueblo. Su regreso no trajo liberación, sino miseria. El pueblo de Israel, sintiéndose traicionado, clama contra Moisés y Aarón. El hedor de la desesperación cubrió Gosén. La noticia del primer enfrentamiento se había convertido en un veneno. Forzados a duplicar su cuota de ladrillos sin recibir paja, los capataces hebreos cayeron en la agonía y la frustración. Se volvieron contra Moisés y Aarón, gritando que su libertador solo había provocado un castigo aún mayor. El fracaso fue un golpe devastador para Moisés, sintiendo el peso de miles de años de esclavitud sobre sus hombros. Sumido en una profunda crisis de fe, se retiró a la soledad para confrontar al ser que lo había enviado a este martirio. ¿Por qué, Señor, has traído mal a tu pueblo?, clamó Moisés, sintiendo que su camino de luz se había apagado. Temió ser el impostor que siempre había creído ser. Un hombre con autoridad fallida y una lengua sin poder de persuasión. Pero la voz del Todopoderoso tronó en su espíritu, no en consuelo, sino en la reafirmación inquebrantable de su nombre. Le recordó el pacto con Abraham y reveló que el endurecimiento del corazón de Ramsés era parte de un plan más grande. El faraón debía resistir para que las 10 plagas se manifestaran con toda su furia, un espectáculo cósmico de poder divino. Egipto debía saber que su panteón era falso, e Israel debía grabar en su alma que solo él era el Señor, su Redentor. Moisés comprendió que el desafío era ahora una guerra de voluntades y milagros, un juicio entre Dios y el hombre que se creía Dios. Se levantó de la tierra, la duda sustituida por la fría y absoluta determinación de un profeta listo para desatar el cielo. El tiempo de la diplomacia había terminado, y el Nilo, la misma arteria de vida de Egipto, estaba a punto de convertirse en sangre. Y entonces comenzó la verdadera guerra de poderes. Moisés extendió su vara sobre el Nilo, y el Nilo, la fuente de vida y el Dios de Egipto, se convirtió en sangre. Este no fue un simple truco, fue un ataque directo a la creencia central del faraón de ser un dios. Las plagas que siguieron fueron una demolición progresiva del sistema de creencias egipcio. Cada plaga golpeaba un aspecto de su poder y de sus dioses. La ceniza se estaba desmoronando. El faraón, en su arrogancia, continuaba eligiendo el camino de ceniza. Hacía concesiones mínimas, solo para retirarlas. La toxicidad del poder nunca cede fácilmente. Moisés se mantuvo firme, a pesar de la frustración de su propio pueblo, que a veces dudaba. El camino de luz requiere paciencia y una visión inquebrantable que va más allá del dolor inmediato. La presión sobre el faraón era inmensa. Su consejo,
Sus propios magos y su pueblo comenzaban a rogarle que dejara ir a los hebreos. Pero la corona los cegaba. Llegó la 9ª plaga en 3 días de oscuridad total. La luz, el símbolo de Ra, el dios sol egipcio, se había extinguido. Solo había luz en las casas de los hebreos. Este fue el presagio. La oscuridad era la confirmación de que el camino de ceniza no tenía futuro. El faraón estaba al borde del colapso. Pero el faraón tenía una última carta aterradora por jugar. Una que lo obligaría a ceder, a un precio inimaginable. Esa última carta fue el golpe más duro a la realeza. La muerte de los primogénitos. Esta plaga no solo afectó a los esclavos o el ganado, golpeó el corazón de cada familia, incluido el palacio. El faraón perdió a su propio heredero. El futuro de la corona de ceniza se extinguió en una sola noche. El poder absoluto se encontró con su límite. Este dolor rompió finalmente el orgullo del faraón. Humillado, finalmente gritó a Moisés y Aarón que se fueran. Váyanse y sírvanle a su señor, imploró. La huida de los hebreos no fue una fuga desordenada. Salieron en una columna organizada, cargando la fe y la esperanza. Dejaron atrás un Egipto destrozado. Moisés había cambiado el mundo no con un ejército, sino con la autoridad moral que obtuvo al elegir la humildad antes que la magnificencia. Sin embargo, el faraón no tardó en arrepentirse de su decisión. El camino de ceniza es adictivo. La pérdida de la mano de obra era insoportable para el imperio. Rápidamente, movilizó a sus carros de guerra, la élite de su ejército, para perseguir a los hebreos y traerlos de vuelta encadenados. La tentación del poder regresaba, y justo cuando la esperanza era tangible, los hebreos se encontraron atrapados en una trampa mortal. Delante, el infranqueable Mar Rojo. Detrás, el rugido de los carros de guerra egipcios. Mar Rojo de frente, ejército de ceniza a la espalda. El pueblo se llenó de pánico. Le gritaron a Moisés: ¿nos trajiste al desierto para morir? Mejor servir en Egipto que morir aquí. Moisés estaba ante su propia crisis de liderazgo. La fe en el propósito, el camino de luz, no era suficiente si la gente no la compartía en la desesperación. Pero Moisés, ese hombre que había aprendido la paciencia en el desierto, no dudó. Les dijo: no teman, el Señor peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Este es un mensaje clave. La verdadera fe te pide quietud en el peor momento. Te pide soltar el control de la ceniza para recibir la luz. Entonces Moisés extendió su vara, su cetro de madera, sobre el mar. El mar no se abrió lentamente, sino que se dividió por un viento poderoso y sobrenatural. El mar se convirtió en un camino seco. La naturaleza misma se doblegó ante la autoridad del propósito. Un milagro absoluto de infraestructura. Los hebreos cruzaron la ceniza. El ejército egipcio intentó seguirlos, pero el mar regresó con furia, ahogando a los perseguidores. La corona de ceniza fue destruida para siempre, no por una batalla militar, sino por la fuerza de la naturaleza. Pero la victoria sobre el ejército era solo el principio. La verdadera prueba del camino de luz comenzaba ahora, en la vasta soledad del desierto. La libertad no es un destino, es un desierto, y el desierto tiene una forma brutal de exponer nuestras debilidades. Después de la euforia de la huida, el hambre y la sed se apoderaron del pueblo. El pueblo hebreo, acostumbrado a la seguridad tóxica de la esclavitud, la ceniza, comenzó a añorar las ollas de carne de Egipto. Preferían la prisión con comida a la libertad con incertidumbre. Moisés tuvo que lidiar con la ingratitud y la murmuración diaria. Su trabajo se había transformado de la confrontación épica al servicio logístico y constante. Dios respondió a sus quejas enviando maná del cielo y agua de la roca. El camino de luz se manifestaba como provisión diaria y constante, no como un espectáculo dramático. Moisés se convirtió en el intermediario constante entre la divinidad y la debilidad humana. Su propósito no era solo liberar, sino sostener y enseñar. Pero la gente olvidaba rápidamente. El ciclo de la duda era más agotador que la marcha. ¿Te das cuenta de cuántas veces dudamos nosotros de nuestra propia visión? El siguiente gran paso requería un compromiso formal. Necesitaban una ley que reemplazara los decretos del faraón, una carta de servicio. Guiados por una columna de fuego de noche y una nube de día, llegaron a la base de una montaña imponente. Esa montaña era el monte Sinaí, el lugar donde el camino de luz se formalizaría en un pacto inquebrantable. Este no era un palacio, pero sí un trono de verdad. Moisés subió a la montaña, entrando en el corazón de la nube y el trueno. Mientras él recibía las tablas, el pueblo se impacientó abajo. La espera es la prueba más difícil. Mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo, cansado de la fe invisible, exigió un Dios tangible, algo que pudieran ver y tocar. Querían un retorno inmediato a la mentalidad de la ceniza. Presionaron a Aarón para que fundiera su oro y creara un becerro de oro. Un falso ídolo, un sustituto brillante y material de la fe. Cuando Moisés descendió con las tablas de la ley,
La vista lo llenó de ira y decepción. Encontró a su pueblo bailando alrededor de un ídolo materialista. El pueblo había elegido la ceniza sobre la luz, la comodidad del oro sobre la verdad del propósito. Fue la traición más amarga que Moisés enfrentó. En su furia, Moisés rompió las tablas de piedra, el símbolo del pacto. El camino de luz se había roto por la impaciencia humana. El castigo fue severo, pero la lección fue clara. La libertad sin propósito es solo un caos organizado. Y Moisés tuvo que hacer un acto terrible para salvar el alma de su pueblo y restaurar el camino de luz. Moisés ordenó un corte radical. Los que no eligieran el propósito debían ser apartados. La renovación siempre exige un despojo. Moisés regresó a la montaña para suplicar. Reconstruyó las tablas. El mensaje era: la ley sigue en pie, pero la paciencia de la luz es infinita. La penitencia fue larga. El pueblo tendría que vagar 40 años más en el desierto. Un tiempo de purga generacional. Era un proceso de desaprendizaje de la esclavitud. Durante esos años, Moisés se convirtió en el líder más paciente resolviendo disputas, enseñando la ley y manteniendo viva la visión del propósito. Su liderazgo fue de servicio total. Ya no era el guerrero de Egipto ni el fugitivo, era el arquitecto social de una nueva nación basada en la justicia y el servicio. Moisés entendió que la verdadera victoria no era llegar a la tierra prometida, sino transformar a un grupo de esclavos en un pueblo libre y digno. Su fe, su camino de luz, no se basaba en milagros, sino en la resistencia diaria, en mostrar el camino un paso a la vez. Pero al final de su larga vida, con la tierra prometida a la vista, Moisés recibió una noticia inesperada. A causa de un error que había cometido en el desierto, él no sería el que guiaría al pueblo a cruzar la frontera. El rey que eligió la fe antes que la corona no pudo reclamar el trono final. Moisés no entraría en la tierra prometida. Fue una lección de humildad final y absoluta. A pesar de su error al golpear la roca con ira, su vida fue una obra maestra de servicio. Su prohibición de entrar fue para mostrar que la obra es más grande que el líder. Moisés, desde la cima del monte Nebo, vio la tierra que no pisaría. Su propósito no era la recompensa personal, sino la realización del destino de su pueblo. Él sabía que el camino de luz no siempre termina en el final feliz que imaginamos, sino en el cumplimiento del propósito que se nos dio. Su verdadero trono estaba en la lealtad de la gente y en la ley que les había dejado. Su legado fue la estructura, no la persona. La historia de Moisés es, en esencia, la historia de cómo se construye un propósito sólido, renunciando al poder ilusorio y aceptando el servicio constante. Él transfirió su autoridad a Josué, su sucesor, sin envidia ni amargura. Su obra estaba completa. El tránsito de la ceniza a la luz era irreversible. Y con esa última visión, Moisés murió solo en la montaña, con una paz que nunca hubiera encontrado en el palacio de Egipto. Su cuerpo desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo el eco de una pregunta crucial. Si tuvieras que renunciar a todo por tu verdad, ¿lo harías? Este es el eco de Moisés en el monte Nebo. Es la pregunta que define el camino de luz para ti y para mí hoy. Moisés nos enseñó que la verdadera corona es la autoridad que te da tu propósito, no la que te otorga el mundo. Él cambió la historia porque se negó a ser quien el mundo quería que fuera. Hoy, tu corona de ceniza puede ser el miedo al fracaso, la adicción al trabajo, o la necesidad de la aprobación ajena. El camino fácil, pero vacío. El camino de luz te pide que abandones ese falso poder, que salgas de tu Egipto personal incluso si te asusta más que el desierto. La vida de Moisés demuestra que el sacrificio inicial lleva a una recompensa de impacto y trascendencia que supera con creces el lujo de un trono. Cada vez que eliges la honestidad sobre el engaño, la paciencia sobre la rabia, o el servicio sobre el ego, estás siguiendo el mismo camino que Moisés. Este es el verdadero poder que buscamos. No el control sobre los demás, sino el dominio sobre uno mismo. Pero hay una parte de esta historia que la mayoría de la gente ignora. ¿Qué pasó con la ley, el verdadero tesoro que Moisés dejó? La ley, los 10 mandamientos, no era una lista de prohibiciones, sino la carta de servicio de un pueblo libre. Era el manual de usuario para el camino de luz. Moisés entendió que una nación que no tiene un propósito superior siempre regresa a la esclavitud. La ley era el antídoto contra la mentalidad de ceniza. La primera parte de la ley nos habla de la conexión, priorizar lo esencial, Dios y propósito sobre los ídolos, dinero, ego, celular, estatus. Es un diseño de enfoque. La segunda parte nos habla de la cooperación social. No robar, no mentir, honrar. Es la base de la prosperidad sostenible. El liderazgo de Moisés fue una constante redefinición de esta ley. Él no solo la entregó, la vivió, la defendió y la usó para construir una nueva sociedad. Esto nos muestra que nuestro camino de luz debe tener una estructura, un código de conducta que nos impida caer de nuevo en el poder sin ética. La fuerza del legado de Moisés reside en que trascendió su persona. No se trata del hombre, sino del mensaje. Y esta trascendencia es la lección final para cualquiera que aspire a construir algo duradero.
Porque la verdadera abdicación es entender que tu trabajo debe vivir sin ti. Si quieres construir un legado como Moisés, tienes que ser redundante, tienes que crear un sistema que continúe el camino de luz, incluso después de que te hayas ido. Moisés invirtió en Josué, en Aarón y en los líderes de las tribus, les dio la ley y la visión y la infraestructura de un tabernáculo. La fe se hizo tangible. La vida de Moisés nos enseña que el fracaso no es perder el control, sino fracasar en la transferencia de la visión. Él murió tranquilo porque sabía que el propósito seguiría. El faraón, el rey de la ceniza, solo pudo dejar un imperio de pirámides y tumbas, un monumento al ego. Moisés dejó un sistema de pensamiento que sigue vivo. ¿Cuál es tu becerro de oro hoy? Ese hábito o creencia que te mantiene atado a la ceniza y te impide tomar tu bastón de propósito. El camino de luz te exige la disciplina de un expríncipe y la humildad de un pastor. Es el camino más difícil, pero es el único que te da trascendencia. Moisés nunca fue coronado con oro, pero fue coronado con el propósito. Y esa es la corona que nadie puede quitarte. Así que, la próxima vez que sientas el peso de tu propia corona moderna, recuerda el Nilo, el desierto y la zarza ardiente. ¿Cuál de los dos caminos vas a elegir? La historia de Moisés no es solo historia. Es la guía para la acción radical. Es el mapa de cómo puedes dejar atrás tu Egipto personal, tu zona de confort hoy mismo. Tu faraón es esa voz interna que te dice que eres indigno, que te impide emprender, o que te mantiene en un trabajo sin alma. El camino de ceniza es tentador porque es conocido. El camino de luz te pide que tomes el riesgo de la incertidumbre. Te pide que extiendas tu propia vara de talento y veas cómo tu mar personal se divide. Moisés tuvo que elegir entre el linaje más alto y el servicio más bajo, y en esa elección encontró el poder real que solo se da al que se despoja. Su historia, como la de Job, es una demostración de la ley superior. La vida te dará la autoridad que necesitas cuando demuestres que no la quieres para ti. Recuerda que el desierto es temporal. Los 40 años de prueba son para eliminar la mentalidad de esclavo. El propósito siempre te proveerá, como el maná diario. Tu reino de propósito te está esperando, solo tienes que hacer la elección. Así que, ¿cuál es la enseñanza real que Moisés nos deja? Que para tener una vida con verdadero impacto, tienes que estar dispuesto a renunciar a la versión de ti que ya no te sirve. Podría ser el estatus, la reputación o la falsa seguridad. Lo que Moisés sacrificó fue el poder. Lo que ganó fue la liberación de un pueblo y la trascendencia. El camino de luz es el camino de la transformación total. Es vivir alineado con tu valor más alto, incluso si eso significa que el mundo te vea como un simple pastor. Esta historia épica no termina con un funeral, sino con un legado. El verdadero líder es el que sirve, y el que entiende que su verdadero impacto se construye con la constancia, no con el show. Esto nos trae de vuelta al principio. ¿Y cómo se logra? Creando valor que libera. Moisés creó valor liberando. Si esta historia de sacrificio y propósito resonó contigo, y te sientes listo para dar tu próximo gran paso en el camino de luz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Queremos seguir explorando juntos estas historias épicas y construir ese camino de impacto, paso a paso creciendo en propósito juntos. Ayúdanos a llevar esta verdad transformadora a más personas. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna guía espiritual para la vida moderna. Además, déjanos un me gusta en este video y cuéntanos en los comentarios tus observaciones.